Nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el licenciado Huilo Crespo. Él es candidato para la primera vocalía de la Junta Parroquial de Ricaurte. Él es parte del movimiento Contigo, que está liderado por el ex rector de la Universidad de Cuenca, el doctor Jaime Astudillo Romero, quien es candidato a la alcaldía de esta ciudad. Licenciado Crespo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues coméntenos cuál es la posición que tienen ustedes y sobre todo la propuesta, teniendo en cuenta que Ricaurte es una de las parroquias más grandes que tiene este cantón. Mi estimada licenciada Rosanita, era un gusto saludarle a usted y a toda la directa audiencia de Antena 1 y de Radio Ondas Azuayas. Sí, nosotros nos involucramos ahora en la parte política, hemos estado pues en la parte deportiva como comunicadores sociales. Dejando un poco el periodismo. El periodismo deportivo, pero ante una situación que nos engloba como ciudadanos, después de 40 años de radicar en Ricaurte y de vivir un cambio acelerado en este proceso de urbanismo, ¿no?, que ha tenido la ciudad de Cuenca y que era previsible años atrás, porque finalmente la ciudad de Cuenca, con el cono urbano, ¿no?, y el engrandecimiento de las construcciones y edificaciones, hablemos en los barrios populares y residenciales, háblese al norte de la ciudad, Totoracocha, lo que ha sido la ciudad de los ingenieros, era prácticamente previsible que parroquias que iban a quedar prácticamente en el centro de la ciudad, a muy pocos minutos, como es Ricaurte, iban a tener también esta zona de crecimiento, con lotizaciones, con urbanizaciones. Pero justamente hay una de las inquietudes que hemos abordado con la gente de la Secretaría Nacional de Planificación, también con los distintos candidatos a la alcaldía, es hasta qué punto estos espacios ya han dejado de ser zonas rurales. Pensar que Ricaurte ya no es un GAD autónomo parroquial, sino que ya está tan urbanizado y, como usted mismo lo manifiesta, ya muy cerca de la ciudad. Claro, y es justamente una de las propuestas de nuestro candidato a la alcaldía, el doctor Jaime Astudillo, ¿no?, en las cuales él ha sido enfático, y claro, y por eso también pues hemos coincidido en criterios en torno a este urbanismo, este proceso de urbanismo y una descentralización progresiva en municipios pequeños. Si bien es cierto, como usted sabe, Rosana, pues Cuenca todavía por su cantidad de habitantes no puede ser un distrito metropolitano, pero sí se puede delegar cierto tipo de competencias para este tipo de, en este caso los GADs, básicamente a Ricaurte, ¿no?, que estamos hablando de una cantidad de población de 25,000 habitantes, que hablando a nivel geopolítico tiene mayor cantidad de habitantes que un cantón, por ejemplo, de la misma provincia de la Azuay. Y todos los problemas de la ciudad están prácticamente ya en nuestra parroquia. Problemas de vialidad, problemas de movilidad. El tema de la seguridad. Seguridad, es uno de los temas claro, que más le afecta. Allí se compone prácticamente una serie de aspectos en los cuales hay que trabajar, y muy fuerte. Reitero, seguridad, movilidad. Y en eso estamos hablando ya de la insertación en este nuevo periodo que va a vivir Cuenca con la implementación del tranvía. Porque, por ejemplo, recuerde usted que la línea 100 que nos conecta a las dos parroquias más grandes, exactamente la más importante, que es de Ricaurte y Baños, básicamente va a cambiar. Nosotros con la línea 100, y eso ya nos hemos empapado con... Incluso se hablaba de la eliminación de la línea 100 para favorecer no se va a eliminar. el uso del tranvía. Se va a tomar en consideración todos los sectores norte de la ciudad, y allí viene la parroquia de Ricaurte, ¿no es cierto?, para que sus pasajeros dejen, o los buses dejen a los pasajeros en el sector del parque industrial, ahí en Michichiguen, donde va a ser la última zona de parada del tranvía. Tomar el tranvía. Exactamente, como una zona de desembarque allí para que puedan formar parte del sistema integrado, porque entonces allí viene el problema de movilidad en Ricaurte. Y viene un cambio en muchas situaciones. Por ejemplo, la parte del mercado que está en el centro de la parroquia. Conviene, bueno, el mercado lo llamamos, es una plataforma en realidad que los días domingos se convierte en mercado. ¿Conviene o no conviene emplazar un auténtico mercado allí con una planificación para 5, 10, 15, 20 años, cuando ya estamos hablando de estos problemas de movilidad que los vamos a vivir los barrios? En Ricaurte hay zonas que no hay veredas, hay vías de segundo y tercer orden en lastre. Entonces, viene un cambio completo con toda esta implementación de este sistema de movilidad, en los cuales por eso es que estamos integrados, es la ciudad, y automáticamente parroquias como Ricaurte están inmersas en este tipo de problemas de ciudad, mi estimada Rosana. Ahora, licenciado, le escuchábamos al doctor Astudillo en algunos diálogos anteriores que hemos tenido acá, que una de las propuestas de él era desconcentrar los servicios municipales hacia distintos sectores del Cantón Cuenca, incluidas las parroquias, propuestas de desconcentración, propuestas de descentralización. ¿Cuáles son
estas funciones que como Junta ustedes estarían dispuestos a asumir? Obviamente dentro del marco de la ley de Alcotá, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de una coordinación siempre con, en este caso, el Cabildo Central, el municipio, ya que los recursos, incluso el presupuesto participativo que recibimos a Ricaurte, más o menos unos $553,000 de ese presupuesto, $200,000 de la tasa solidaria del Consejo Provincial. Con ese tipo de presupuesto uno no podría concentrar cierto tipo de oficinas de planificación, por ejemplo. Es un problema de economía. Exactamente, entonces habría que consensuar qué tipo de descentralización se acoge, en este caso, las juntas parroquiales, y en eso hemos sido enfáticos y hemos conversado, reitero, y hemos coincidido con el doctor Jaime Astudillo, en aras de ¿qué? De que esa concentración, de desconcentración más bien de cierto tipo de estamentos, básicamente en el de planificación, porque la planificación urbanística en Ricaurte ha estado desde el municipio y hay un desconocimiento total por parte de algunas personas que han llegado a ciertos sectores, afectando a estos sectores y en este caso a la paz ciudadana. Hay dos grandes, en este caso, proyectos de urbanizaciones, tanto en el barrio Molino Pamba y en el sector de Los Ángeles. Son barrios que quedan a 5 minutos, hablemos del centro de la ciudad, y igual de Ricaurte, pero son problemas en los cuales no han tomado en consideración con una socialización respectiva, incluso con ejes viales de 22 metros, de 14 metros. Uno de los proyectos ya está aprobado en el mes de diciembre, que no nos quieren dar a conocer los planos desde el municipio, entonces, para ver qué tipo de cambios se van a registrar en estos barrios. Estamos hablando de barrios que tienen alrededor de unas 1,500, 2,000 familias, con problemas que se van a derivar después. Entonces, son cosas como esas. De allí en más, la problemática también en Ricaurte, estamos hablando del saneamiento ambiental. A 5 minutos hay una gran cantidad de familias del centro parroquial que no cuentan con alcantarillado. A 10 minutos usted pregunta a barrios que no tienen, por ejemplo, agua potable. Entonces, son situaciones en las cuales uno tiene que trabajar, porque estamos hablando del recurso de líquido vital y el otro es saneamiento ambiental. No puede ser posible que en la cabecera del centro parroquial existan esos problemas. Imaginemos hoy con estos cambios climáticos, fuertes precipitaciones pluviales, se llenan los pozos sépticos y prácticamente puede colapsar en cualquier momento. Y como usted nos manifestaba, es una parroquia bastante grande, estamos hablando de 25,000 habitantes. Claro, entonces todo ese tipo de problemas, reitero, en saneamiento ambiental, que nosotros tendremos que hacer de ley un trabajo completo con los barrios, haciendo en este caso socializaciones y determinando el porcentaje, porque si no podemos nosotros hacer esa planificación, será imposible después decir, oiga, yo le voy a dotar a usted de asfalto, o de inicio, dependiendo de las circunstancias en cuanto al tráfico vehicular, de un tratamiento superficial bituminoso, de acuerdo a las condiciones demográficas del barrio y demás. Entonces, allí por eso es importante hacer básicamente un estudio, sacar un estudio en la parte estadística de cuántos habitantes carecen de las necesidades básicas para después poder implementar con el asunto de vialidad. Y claro está, todo ese tipo de situaciones tienen que ser desconcentradas hacia la parte de la Junta Parroquial para poder hacer un trabajo complementario con el municipio y también con la prefectura. Ahora, licenciado Crespo, hace un momento le consultábamos al ingeniero Pedro Palacios en el diálogo anterior si es que si él se consideraba un outsider en este proceso electoral. ¿Cuál es la situación con el doctor Jaime Astudillo? También hay sectores que le han promovido a él como el outsider de este proceso electoral. Claro, licenciada Rosanita, en el momento actual político, y nosotros como comunicadores también que hemos hecho asesoría, la necesidad hoy por hoy de que salga esa persona que no haya estado en la política inmersa de 14 años, 18 años, lo que ha dicho el doctor Astudillo, ¿no? en las diferentes entrevistas. Hemos estado gobernados por Carrasco y Cabrera. Hay que ser claros, o sea, revisemos la historia del 2000 adelante, con alcaldías y prefecturas, salvo la inserción del doctor Paul Granda en su momento. Entonces, la necesidad de tener un alcalde, y por eso es que el hecho de que el doctor Astudillo sea justamente esa persona que aparezca con esa palabra tecnificada en la parte de marketing político del outsider, es decir, la persona que no ha estado de pronto en la escena política, pero se introduce como el ideal para darle competencia, si cabe la expresión, a estas dos figuras de la política o politiquería, como se la quiera considerar, porque allí sí
muy bien inmerso todos los adjetivos y sinónimos de los cuales nosotros, las personas incluso que nos insertamos recién en la política, la gente nos dice. Porque usted dice, usted ya se introdujo en la política, usted va a ser el corrupto, usted va a ser el ladrón o el sinvergüenza. Es que es así, mi estimada Rosana. Llevó usted, Duelo, a dejar el periodismo, a eso voy. El periodismo deportivo, dejar los deportes, ese mundo que es hasta... Muy pero es apasionante, ¿no? Es que la política, Rosana, también es apasionante. En otros aspectos, como es en este caso ya la política. Claro, es que es apasionante también, pero vista, usted que ha hecho también asesorías, ¿no es cierto? O sea, vista desde el asunto de hablar de política, pero ya de presentarle, por ejemplo, un plan y de engañarle a la gente y no cumplirlo, y después decir, sí, vamos a hacerlo, cuando no lo ha hecho. Entonces, nos miramos a la cara a los ciudadanos en un momento dado. Oye, pero, y hablando ya, aterrizando en lo nuestro, ¿no? Y vuelvo, repito, con el doctor Jaime Astudillo, que es la propuesta y será nuestro alcalde en los próximos 4 años, justamente es eso, o sea, desde la ciudadanía, impulsar desde la ciudadanía a personas que quizás no hemos estado configurados en los años pretéritos o anteriores dentro de la política. Entonces, aquí no tenemos agua potable, no tenemos saneamiento ambiental, no tenemos vías de asfalto, hay problemas con la inseguridad. ¿Y qué se ha hecho por parte de quienes han estado? En el caso de Ricaurte, 14 años el presidente que deja la Junta. Entonces, más bien ellos, la respuesta ha sido de que no, que han trabajado en territorio y que todas las obras están bajo tierra. O sea, son cosas que a nosotros nos admiran. Digo, pero o sea, sí, son 14 años y bajo tierra una planificación que no se ha visto en Ricaurte. Entonces, son cosas como esas, mi estimada Rosana, que desde la ciudadanía y la historia a veces nos llama. Y yo digo sinceramente, mi profesión es el periodismo. Me considero, bueno, soy licenciado en comunicación. Pero uno necesita involucrarse también en otros. Exactamente, y lo hemos dicho en nuestras intervenciones. Si la población de Ricaurte nos confía en su voto y llegamos a la Junta, nosotros estaremos 4 años. El problema para la gente es cuando se introduce en la política y creen que es una profesión de irse de largo. Y la historia nos llamará hoy para estar presentes en una lid electoral, ingresar con el apoyo popular, con el doctor Jaime Astudillo de la alcaldía, con nuestra presencia de nuestro grupo en la Junta, y poder desde nuestro trabajo, y ahí viene una situación, mi estimado Rosana, que nos ha causado mucho sorpresa, justamente hablando de esta parte también de la política. Nosotros ahora con el Consejo Electoral, haciendo una pequeña digresión, nos ha manifestado para enviar las diferentes cuñas publicitarias a las radios. Y ayer nos hacen conocer, nosotros grabamos en una agencia, de que obviamente tenemos que circunscribirnos a los 30 segundos, a todas las normativas vigentes, y perfecto, estamos de acuerdo, el Consejo Electoral le dice. Pero en errores, aparentemente errores de forma, nosotros, ¿quién le habla? Nosotros manifestábamos, bueno, vamos a trabajar por la parroquia. Dicen que no pongamos trabajar, que pongamos gestionar, y que por eso no nos aprueban. Yo le he traído acá, lo que nos dice el mismo Consejo Electoral, dice, plan de trabajo que presentemos en el Consejo Electoral, ¿no es cierto? Eso nosotros presentamos. Entonces aquí tendríamos que cambiar plan de gestión, pues, ¿no es cierto? O sea, son cosas incongruentes. ¿Qué estamos tratando de hacer con algunos movimientos, mi estimada Rosana? No darnos la oportunidad de tener nuestras publicidades en las radios. O sea, yo la verdad me siento bastante molesto por este tipo de situaciones en donde nos dicen entonces qué debemos poner, que estamos volviendo a la época de la Supercom. O sea, no, yo la verdad, allí sí, el día de ayer que nos hacían conocer, porque nosotros queríamos justamente nuestra publicidad ya rodar en los medios para pautarlas, y no podemos. Tenemos que volver a cambiar a lo que dicen. Pero reitero, en cosas como esas, en que nosotros decimos, vamos a trabajar, la gente que ingresen en las vocalías de las juntas, vamos a trabajar porque además nos pagan un sueldo, pues, Rosana, y no es gestión. Entonces, la gestión, ¿qué es? Quedarse sentado en el escritorio y no salir a hacer el recorrido en los diferentes barrios. Entonces, yo sí creo que allí el Consejo Nacional Electoral debe cambiar, o las personas que están adentro justamente haciendo cumplir estos ordenamientos, o cambian ese tipo de situaciones, o en realidad no sé qué es lo que están haciendo. Pero reitero, el plan de trabajo que nos pidieron a nosotros es plan de trabajo de la parroquia de Ricaurte, porque es un trabajo, porque es una planificación que vamos a hacer los vocales. Nada más eso, como una situación que nos llamó mucho la atención el día de ayer, que nos mandaban justamente esa situación, mi estimada Rosana. Bien, queremos agradecer al licenciado Huilo Crespo. Él es candidato a la vocalía de la Junta Parroquial de Ricaurte. Él está en el movimiento Contigo, acompañando la candidatura a la alcaldía de la ciudad del doctor Jaime Astudillo.